Hola, soy Ramiro Sánchez, CMO de Google Latinoamérica. Mucho más que una plataforma de vídeos, YouTube es un espacio donde las pasiones cobran vida. Aquí, las comunidades de fans, los llamados fandoms, no solo comparten intereses, sino que crean y dan forma a la cultura. Y ellos no están solos. Ahora cuentan con un recurso poderosísimo, la inteligencia artificial. En México, por ejemplo, hemos descubierto que el 62% de las personas están interesados en utilizar inteligencia artificial para insertarse en historias, medios, contenidos o hacerlos más personales. Hoy vamos a explorar cómo las marcas pueden crear conexiones profundas con los fans y el poder de la inteligencia artificial para impulsar esa relación. En este nuevo episodio de AI Conversation, nuestra invitada es Carla Agist, líder de cultura y tendencias para Canadá y Latinoamérica en YouTube. Hola Carla, mucho gusto tenerte aquí. No, un placer estar aquí hoy contigo y bienvenido a las oficinas de Google México. No, muchas gracias a ti. Desde chico que soy fan de, bueno, esto va a decir un poco de mi edad, pero fan de Madonna, de Kylie Minogue o en Latinoamérica, de donde soy de Argentina, por supuesto que de Soda Stereo. Pero sé que fandom toma otra dimensión en YouTube. ¿De qué se trata? Fíjate que justo mi equipo ha estado enfocándose mucho en investigar cómo se comportan los fandoms en YouTube en el último año y nos hemos dado cuenta que partimos de la idea de que todos somos fans de algo, ¿no? Desde fans casuales hasta fans profesionales, pero en YouTube es donde han encontrado estas comunidades un lugar para conectar, sobre todo para encontrar estos espacios en común y también para participar en ello. Nos pudimos dar cuenta que hay tres tendencias principales dentro de este fenómeno del fandom, ¿no? La primera siendo cómo estas comunidades van de ser espectadores que consumen contenido a espectadores que crean contenido. Ahí vemos cómo el 65% de los mexicanos afirma que justo está interesado en utilizar la inteligencia artificial para remezclar contenido multimedia, tanto de cine como de música, como de televisión. En segundo plano también tenemos las diferentes formas de participación que los mismos creadores de contenido están tratando de crear. Es muy interesante, sobre todo en la generación Z, en donde vemos que más de la mitad de los mexicanos en la generación Z sienten que eventos como Coachella, por ejemplo, o los Óscares no estarían completos sin todo el contenido que gira en torno a desde reacciones hasta comentarios de los creadores. Y en tercero tenemos también esta parte en donde la cultura pop que está emergiendo viene del ecosistema digital y de los creadores. Y esto es súper interesante porque por primera vez estamos viendo cómo títulos, por ejemplo, el fenómeno de Skibidi Toilet o Five Nights at Freddy's, todo esto está generándose a raíz de la participación de las comunidades digitales y que ellos mismos elevan estas nuevas propiedades intelectuales al punto que rivalizan algunas que ya están establecidas por los medios tradicionales. Y estamos hablando de YouTube y estamos hablando de creadores y de fans. Ahora, en mi trabajo como CMO nos está faltando el tercer componente fundamental de YouTube, que son las marcas. Entonces, ¿cómo pueden hacer las marcas para aprovechar este fenómeno y para involucrarse en este movimiento de los fandoms? Es una excelente pregunta y aquí es clave que las marcas no solamente conozcan las dinámicas de los fandoms, sino estén dispuestas a adoptarlas. Es muy importante saber cuáles son estos puntos en común entre la audiencia, que son apasionados, que además pueden ahora sí que vivir en contacto con la marca y además también crear espacios en donde se puedan visibilizar estos fandoms. Entonces, hablamos mucho de estas dinámicas de fandoms, pero también de ceder el control a los fans y hacerlos partícipes en estos mensajes. Ahora sí que el éxito futuro de las marcas va a depender de qué tanto quieren empoderar a estas comunidades. Carla, ya que mencionas inteligencia artificial, este es un tema que a todos los que trabajamos en marketing nos tiene fascinados. ¿Qué rol crees que juega esta tecnología en el crecimiento de los fans en YouTube? Va a jugar definitivamente un rol clave. Creo que va a ser como potencializador o va a dar crecimiento a la creatividad que de por sí ya estamos viendo en la plataforma cuando los creadores de contenido puedan utilizar estas herramientas justo para ver diferentes ideas traducidas de otras formas. Súper interesante ver que el 69% de los mexicanos entre 14 y 44 años están de acuerdo en que la inteligencia artificial les permitiría ser más participativos en aquello de lo que son fans.
Esto nos habla mucho de este comportamiento de no solamente participar en la conversación, sino a la hora de la creación. Y también lo hemos reflejado en Brasil con el 71% que cree que justo estos avances tecnológicos van a derivar en contenido mucho más interesante. Entonces, ahí hablamos de un continuo cambio en esta percepción que hay de la inteligencia artificial y además que YouTube juega un rol central en ello. Me encanta ver cómo en YouTube convergen, ¿no? La inteligencia artificial por un lado, la creatividad de los creadores y los fans. Y en definitiva, a quienes trabajamos en marketing, lo que más nos interesa es desarrollar audiencias. Y desarrollar audiencias en la época que yo estudiaba era generar una conexión emocional con aquellos que quieren nuestros productos, o en los términos de ahora y que estamos hablando, es generar comunidades de fans. Por supuesto, eso va a ser clave. Creo que ahora los fans van a tomar un rol central en la decisión de no solamente qué contenidos, sino también cómo se producen estos contenidos, cuáles son los formatos en tendencia y sobre todo hacia dónde va la cultura popular y por ende el mensaje y las estrategias de marketing de las marcas. Y Carla, para terminar esta entrevista me encantaría hacerte 3 preguntas rápidas. Una palabra para definir inteligencia artificial. Parteaguas. ¿De quién o de qué eres una verdadera fan? Soy fan del cine de ciencia ficción y de la moda de alta costura. Y un mensaje final para las marcas que deseen conectarse con los fandoms en YouTube. Me gustaría decirles que la cultura del fan ahora va a determinar mucho de la cultura popular y el éxito de las marcas definitivamente va a depender de qué también adoptan estas dinámicas de los fans. No solamente a la hora de hacerlos partícipes en sus mensajes, sino también de darles rienda suelta a la hora de sus campañas. Definitivamente una nueva etapa para marketing. Muchísimas gracias por unirte a este episodio de AI Conversation. No, un placer. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes y ya saben, subscribe o like.